Hola, buenos días. José Luis, un placer tenerte aquí conmigo en esta entrevista que me has concedido. Gracias por tu tiempo, lo primero. Os quiero presentar a José Luis Cabezas, que es mi maestro de yoga dinámico de los últimos 6 años y de quien estoy súper encantada de seguir y de seguir perfeccionando y profundizando en el método yoga dinámico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contigo aquí, muy bien, con todos. Os voy a contar un poquito de José Luis, porque tiene una amplia carrera en el tema de yoga y terapias. Y os voy a contar que José Luis Cabezas es educador, formador y terapeuta en espiritualidad somática, director del Instituto de Consciencia y Somática e Instituto Yoga Dinámico, formador senior del método pedagógico yoga dinámico, uno de los dos únicos mundialmente, trabajando con Godfrey de Beros y el método durante más de 20 años. José Luis es experto en ayudar a personas y formar profesionales a acceder a la inteligencia de la consciencia a través del cuerpo. Da ponencias y cursos por todo el mundo. Su página es www.yogadinámico.com, por si queréis explorar un poquito más. Y yo, pues voy con algunas preguntas que me apetece compartir con todo el mundo, más bien las respuestas. Empiezo por la primera, y es una duda que siempre he tenido, es que ¿cómo conociste el yoga dinámico y por qué decidiste indagar en él? ¿Cómo fue el inicio? Curiosas intimidades van a salir por aquí. Bueno, pues érase una vez un jovenzuelo que, bueno, em, a ver, empecé en el yoga, esto sí lo he expresado varias veces, empecé en el yoga como una crisis existencial de jovencito, muy joven, que me llevaron a las artes marciales, después a las artes marciales internas, al yoga, y estuve muchos años investigando y practicando yoga en distintos linajes, desde el Hatha Yoga clásico que había en España en aquel momento, desde la gran fraternidad universal, Shivananda, etcétera, hasta que estuve muchos años implicado con yoga y Iyengar. Y llegó un momento en el que, bueno, yo era librero y músico y tal, y llevaba como 11 años trabajando en mi librería, una librería potente, Premio Nacional de Librerías en Málaga, librería Prometeo, y resulta que me llegó el libro de Godfrey de novedad. Yo anteriormente ya había visto los primeros libros de Ashtanga que habían empezado a salir en el mercado, porque yo a Iyengar y todo esto sí lo conocía más. Y bueno, los de Ashtanga como que veía que era similar a la práctica que teníamos en Iyengar, pero menos precisa. Y que utilizaban algo que se llamaba Vinyasa, que parecía que era como más dinámico, pero me parecía poco preciso, ya que había estado tantos años con mucha eh, precisión en la práctica de Iyengar. Total, que me llegó el libro y lo cogí con bastante escepticismo, creyendo que iba a ser otro atleta Astangui más. Y con todos mis cariños y respetos, tengo muchos amigos Astanguis. y, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me enamoró el libro, me resonó muchísimo. Yo que tenía planes ese verano de irme a estudiar, a formarme en yoga, en Ashtanga, en Vini Yoga, a la India, no me fui a India, me fui a Ibiza. Y en Ibiza con Godfrey pasé el verano, eh, resonamos un montón, y me invitó al curso de formación de profesores que tenía ese mismo año y desde ahí lo demás es historia. He estado prácticamente colaborando como formador con él desde entonces. Genial, qué guay. ¿Ves? Eso no lo sabía. José Luis, ¿podrías hablar sobre yoga dinámico? ¿Cuáles serían las claves prácticas que hacen único a este método?
Bueno, hay muchas, como tú bien sabes. Lo más llamativo desde fuera es que es dinámico, es decir, que implica mucho movimiento continuo. Prácticamente, al principio sobre todo, prácticamente el 80% de la práctica o más es en movimiento. Eh, de modo que a la quietud se accede como vivencia de otra manera, pero a través de, bueno, hay una serie de movimientos que no se suele ver en otros enfoques de yoga, como son los ulolas, que son oleajes repetitivos para sensibilizar e ir recalibrando la totalidad del cuerpo y la mente. Eh, y bueno, básicamente esta mañana lo hablaba con una interesada. El término dinámico suele confundir bastante cuando lo miramos desde fuera, porque desde fuera la mayoría entiende dinámico como que es acrobático o que hay mucho atleticismo o tal. Pero el dinámico es un adjetivo que acompaña a yoga y yoga es una experiencia interna y lo que apunta es a algo íntimo y a eso es lo que apunta dinámico, a las dinámicas internas, que es lo que distingue realmente a esta metodología, es que digamos que no ha sido una invención personal, que no ha sido un método de yoga más, sino que ha estado siempre al servicio de, de, honrar y que se revele la inteligencia natural, la integridad e inteligencia natural intrínseca a la vida como cuerpo-mente humano. Es decir, que desde el principio se reveló que lo que había es que ser sensible. Entonces, es una metodología, sobre todo, un entrenamiento en sensibilización, en sensibilidad. Eso es bastante único, no solo en el mundo del yoga, sino en el mundo en general. Eh, y entonces, en base a esa chispa, que es la sensibilidad a la sensación, sin, sin objetivos en particular, sin expectativas, sin tratar de montar nada, sino que la vida como conciencia sensible a las sensaciones te vaya guiando, el camino se fue revelando toda una metodología que básicamente está eso al servicio y a la, a honrar esta inteligencia, esta integridad funcional del cuerpo, mente, espíritu humano. Y bueno, en ese servicio se han revelado un montón de grandes pues eso, aportaciones o enfoques que son muy únicos al yoga dinámico, como puedan ser pues Chandra Namaskar, Chandra Vinyasa, o sea, son prácticas más lunares en lugar de solares, en el sentido de que como la luna pues es más receptiva, más cambiante de forma, más sensible, en ese sentido arquetípico, más femenina, no tan irradiante, tan invasivo, tan como suele ser lo solar y en la gran mayoría de los estilos y escuelas de yoga. En esta sensibilidad pues se fueron revelando un montón de aspectos, como pueden ser, pues eso, las 7 acciones universales, que se pueden aplicar a cualquier estilo o práctica o cualquier escuela que funcione con integridad. La dinámica espirálica, que interconecta todas esas acciones universales. En pocas metodologías se había hablado hasta el año 2000, cuando empezó a extenderlo el yoga dinámico y un poquito el yoga anusara, lo de las espirales. Eh, eh, por ejemplo, la dinámica de los bandas en la totalidad del cuerpo, Sarvanga Banda, es una revelación de yoga dinámico. La revelación de Ujjayi Pranayama como la
la liberación exhaustiva de la respiración victoriosa, que no es controlar la respiración, como con haciendo ruidos y tal. No, es como cuando todo está funcionando armónicamente, la respiración se suelta genuinamente y puede ser para muchas personas experimentar por primera vez eso de la respiración Ujjayi de forma genuina. En ese sentido, muchísimas cosas más, como, bueno, que la mente no es el enemigo, que la meditación la enfocamos somática, es decir, desde el cuerpo, y en ese sentido la mente es el mejor amigo de la vida y del cuerpo, porque lo que su ocupación es, pues eso, nuestra supervivencia. Lo que pasa que le hemos dado un obsesivo protagonismo a la mente y así entonces pues las personas creen que tienen que controlar la mente, controlar sus vidas, pero realmente cuando accedes desde esta inteligencia somática se revela que, bueno, que la mente es la mejor amiga y que puede relajarse en una inteligencia más profunda. Y entonces, bueno, yoga dinámico sobre todo tiene aspectos como que no se trata de control, de sometimiento, sino que es más bien de amor, de intimidad, de que pueda revelarse la perfección e integridad intrínseca que ya somos. Y en ese sentido hay muchísimos más aspectos maravillosos como las cinco revelaciones o cinco realizaciones universales, que es básicamente ir desde el aparente sentido de separación a través de el ir conectando las diversas partes y funciones del cuerpo a la revelación de la interconexión de todo, que empieza a revelarse de que nada está realmente separado. Y entonces se revela esa plenitud, o que el Buda apuntaba como vacuidad plena, como experiencia desde el cuerpo. Cuánta sabiduría, José Luis, siempre que hablas. Entonces, ¿qué puede suponer, con todo esto que has contado, para las personas, qué puede suponer el compromiso de la práctica regular con yoga, siendo yoga dinámico? ¿Qué puede suponer que Eh, pueden... sobre todo permisión, ¿sabes? Permisión para ser. Porque como sobre todo se trata de lo que puedes sentir en lugar de lo que puedas hacer, pues sobre todo es ese amoroso espacio, eh, esa permisión a sentirte íntima, directamente, sin expectativas, sin juicios de valoración. Y eso requiere práctica, es prácticamente un entrenamiento, porque no es la enculturación en la que nos encontramos habitualmente. Todo suele funcionar por comparaciones y proyectos, ambiciones y luchas y tal. Entonces, esta metodología, este entrenamiento en sensibilidad a la sensación nos vuelve más dispuestos a intimar, a sentir la vida, lo que está sucediendo, exactamente tal como es. Y ahí sucede todo, ahí sucede todo. Ahí sucede la sanación, sucede la nutrición, surge el placer, surge la alegría, surge pues, la apreciación y la confianza en todo esto, en toda esto que llamamos vida, que se revela como algo vibrantemente inteligente, aunque
a veces desde nuestros juicios externos pudiera parecer que no. Entonces, bueno, qué decirte, a mí me recuerda mucho cuando empezaba yo hace muchos años que tenía un centro de yoga y tal, y me venía a lo mejor las vecinas del bloque y, y a los pocos días estaban no solo felices, sino llorando, parecía que habían tenido una epifanía o algo así, o que habían visto a un avatar. Em, Es que cuando, sí, es que cuando, tú lo sabes, cuando nos permitimos, cuando empieza a darse esos espacios de poder sentirnos y sentir la vida más íntima, más directamente y vamos honrando toda esta naturaleza interconectada de todas las partes, de todas las funciones, de todos los fenómenos. Sucede mucho muy rico. No solo se van suavizando durezas de armaduras que tenemos de resistencias ante la vida, sino que digamos que nuestro mayor potencial empieza a permear hacia la superficie y bueno, pues es una maravilla. Te encuentras, a ver, la cuestión es que este entrenamiento luego se encuentra muy disfrutable en la cotidianidad. Y mientras vamos sensibilizando y despertando los pies, y sensibilizando y despertando las manos, y las piernas, y los brazos, y la columna, y etcétera, y se va soltando la respiración, y la mente va quedando más relajadamente lúcida, y después estás en el supermercado, o sales a correr un poquito por el campo, estás con relaciones íntimas o lo que sea, y todo esto rezuma. Porque ya no es un yoga en la esterilla, que haces unas cosas, que estás forcejeando, pero tienes unas ideas esotéricas de fondo, sino que es coherente desde el principio a fin. O sea, es sensibilidad a las sensaciones, es algo súper natural, no es una invención eh, personal ni cultural, son las dinámicas de la vida que se están poniendo en práctica cuando estás en los movimientos corporales y por supuesto eso es pertinente y resuena y se da en la vida cotidiana. Sí, ¿tú cómo lo has experimentado tú? Vale, es que tú lo explicas mucho mejor que yo. Pero es tal cual lo dices, así. Luego te vas abriendo. Es una apertura así como de un... Pero ya que, a que muchas de las experiencias, viniendo también de las instrucciones que se utilizan en el método, en el entrenamiento, es que resuenan un montón a veces en la vida cotidiana. O sea, cómo está la base? O sea, ¿cómo estás sentada? ¿Cómo estás de pie? O sea, tiene que estar todo tan homogéneamente distribuido como sea posible. Y para eso has de ensanchar unas cosas, alargar otras. Hay ciertos músculos que podrían y deberían de estar relajados. Y para ello la mandíbula o los ojos no necesitan tensarse y la respiración puede soltarse. Y cuando estás ahí íntima sintiendo, el cocinar lentejas o el hacer el amor o el salir a correr se vuelve una experiencia deleitablemente meditativa. Y, cuando de pronto nos encontramos, que es muy natural también, en ciclos, en ritmos que a lo mejor nos encontramos un poco más tensos, por lo que sea, un poco más nerviosos, ansiosos, eh, como ya lo llevamos encarnado por nuestras prácticas y nuestros entrenamientos, está mucho más familiar y disponible. Y de pronto dices, bueno, puedo dejar el drama, puedo dejar de endurecerme y de tensarme.
voy a entregarme a sentir. Y, ay, ¿cómo están mis ojos? Y cómo está mi mandíbula, cómo está mi respiración. Y es todo un continuo entre la práctica en la esterilla o la práctica en la vida. Tal cual. Está muy vinculado con la vida del día a día. Sí, sí, tengo la misma experiencia con mi yoga del pasado antes de conocer yoga dinámico, estos 6 años. Sí. Otra cosa que dicen mucho es que el yoga dinámico embellece. A ver, a mí no me miráis a mí porque yo ya estoy en otro club. Pero hemos visto a muchas personas venir y pasar de, pues eso, de decir, hoy estás radiante, estás más bella, más guapo, hostia, porque claro, cuando la inteligencia natural más profunda empieza a emerger con más conectividad y con menos durezas, menos tensiones en la superficie, eso, ese amorcito, ese calorcito y esa suavidad irradia y resuena. ¿Y cuánto tiempo dirías que se necesita para percibir cambios en el cuerpo en esta práctica? Como, por decir algo. Bueno, yo considero que es bastante subjetivo, digamos. Como te decía, esta señora que vino del quinto A, del bloque, llevaba 30 o 50 años sin cuidarse, sin hacer nada, nada más que cuidar a su familia, sus hijos y trabajar a tope en su casa. No podía ni atarse los zapatos. Y al par de semanas estaba transformada. O sea, podía atarse los zapatos, los cordones, podía hacer prácticamente todo lo que los jóvenes de la clase estaban haciendo. Eh, si vienes de otras prácticas más, si son más extenuantes, como más prácticas más intensivas, acrobáticas y tal, es posible que la, la resistencia mental inicial de ir más suave, más lento, más sensible, y que la mente de alguna manera al principio se encuentra entrando un poco como en pánico, en aburrimiento, porque, uy, qué lento, qué sencillo, qué suave. Y al haber venido desde tanta intensidad y tanto atleticismo, digamos, y tanta chutes de hormonales y de endorfinas y tal y cual, es muy posible que al principio el avance se sienta menos obvio. Pero por supuesto está haciendo su labor de fondo, pero que como lo que vienen es acostumbrados de la intensidad, digamos que la suavidad y su sutileza, su transformadora nutrición, tarda un poquito más en notarse, pero se nota también con cierta prontitud. Vale. Sí, después, cuando se vienen de otros estilos de práctica, ya sea de yoga, de tai chi, perdón, el micro, sí. Cuando se vienen de otros estilos de prácticas corporales, ya sean de yogas más pasivos, de meditación, más en quietud, o de prácticas un poco más así, más fluidas y sin tanto énfasis en la integración estructural como pueda ser el Qigong, el Tai Chi o similares. Se nota también bastante pronto la integración estructural, la integración funcional y la lucidez que implica
el entrenamiento. Pero yo a los que prueban le diría que por lo menos le dieran un mes, ¿vale? Porque es muy posible que a alguien le conmueva la maravilla en un día, a alguien en una semana, a alguien en 2 o 3, pero que por lo menos si van a probar un par de clasecitas a la semana, 3, le den un mes. Porque al ser un proceso más sensible e integrador, más que tratar de imponer fuerza, flexibilidad o movilidad, eh, el beneficio, como en prácticamente casi todas las terapias naturales, es más sutil que la intensidad de, por ejemplo, la medicina alopática o las químicas o lo que sea, que es como más obvio. Pero los beneficios son mucho más, los más sutiles naturales, es más nutritivo, más sutil, más saludable, eh, más autorreforzante y autosuficiente a medio y largo plazo. Entonces hay que darle una oportunidad inicial, por lo menos de un mes, me atrevería a decir. Hay personas que vienen a mis cursos de formación que se tiran meses resistiéndose al proceso, que de alguna manera apreciando muchísimo la relajación, apreciando muchísimo muchas vistumbres nuevas y mucha inteligencia que hay en el método, pero de fondo con una queja continua de, ay, cuánta repetición, ay, qué lento, ay, qué sencillo, qué suave y tal, hasta en no sé qué mes vienen llorando diciendo, ay, ay, gracias, gracias. Suele ser así, si te digo que es en el 98% de los casos, no estoy mintiendo. Pues sí, ahorita me pasa. Pero nada, ya rendidísima, ya súper rendida. Vale, pues... No es ni a mí, No, ni rendida al método, es eso, sí, sí, completamente. O sea, es a la inteligencia natural, a la integridad de inteligencia natural. Es que llega un momento, esto es un virus bueno, en el sentido de que una vez que te toca, una vez que toca a través de la sensibilidad, las sensaciones verdaderas, y se va vislumbrando esa inteligencia que se va saboreando, esa integridad y cómo eso se va amplificando, ya resulta inolvidable e indeshonrable. Es decir, muy posible que la vida nos lleve a derroteros, que de pronto, pues, no sé, de pronto pues me da por tirarme por barrancos con una cuerda. Eh, Eso puede ser en forma de yogas. Eh, pero antes o después, ese virus bueno, esa verdad que has bebido y que has vivido y que has sentido más o menos conscientemente, es inolvidable. Y antes o después dices, ay, claro, está aquí, si está dentro, si está clamando por ser honrada y por ser mm, saboreada y sentida y por tanto disfrutada, si está aquí siempre. José Luis, y así para cerrar, no sé si te apetece contarme cuál ha sido tu experiencia conmigo, cómo me has visto en este tiempo que llevo contigo, no sé. Pues, qué pregunta. Tienes ganas de exponerte un poco, ¿no? Pues, Anaís, ¿qué te voy a decir? Aquí estás,
bella y irradiando calorcito y buen colorcito en tu rostro, en tu sonrisa y en tu piel. Pues Anaís apareció en los cursos y pues siempre igual, simpática, abierta y tal, pero ella venía pues eso, como ha comentado antes, venías de España. tus prácticas anteriores, estabas enseñando de hace años intensivamente otros énfasis, otras cosas. Y, y bueno, eh, al principio, entre la energía, la cualidad que dan esas prácticas, esas enseñanzas, y el contraste a lo que te estabas exponiendo y te estabas adentrando, era como Eh, eso, aparte de nuestra simpatía y nuestra fraternalidad que ha estado siempre ahí, pero había como más pues, admiración del descubrimiento de algo que te estaba dejando maravillada, mezclado con pues las naturales inseguridades eh, pues eso, recoloques de muchas cosas, ¿no? Porque eh, era como de pronto venir a juntarse eh, muchas intensidades de muchas informaciones y tal que había por muchos lugares, a de pronto volverse algo, un encuentro práctico muy sencillo y muy revelador, ¿no? Y entonces, ¿dónde colocar, cómo colocarse una en medio de todo eso? Y entonces, afortunadamente, para ti, para todos, tus alumnos y todo, para todas las personas que se encuentren en tu camino, en su camino contigo, eh, lo viste y lo apreciaste pronto. Tan pronto como que estabas bastante dispuesta a dejar ir fórmulas que tenías bastante establecidas y que, y que estabas lo suficientemente abierta como para dejar ir lo que vieras que ya no resonaba o funcionaba tanto, que podría implicar pues apresurarse o forzar pues, forcejeos como de mm, tratar de someter la respiración o de la mente o de eh, remitirnos a ideas esotéricas o filosóficas que pudiera haber y simplificar todo a la vivencia directa. Entonces, te entregaste a la práctica, que es lo más relevante, y con mucha dedicación, mucho amor, mucha devoción, mucho interés y muy bien. En ese sentido, conmovedor. Muy bien. Después, naturalmente llevó un poquito más de tiempo la cognición más clara, más ordenada de lo que es, claro, cómo poner ahora toda esta nueva vivencia tan plena en un sistema ordenado que se vaya desarrollando, pues eso, por eh, secuencias graduales, por capas de instrucción eh, y todo esto. Y tener como, digamos, el enfoque, una visión metodológica de fondo que naturalmente lleva más tiempo. Entonces, ahora nos encontramos ahí, ya dándoles los toques, ya los toques más de refinamiento, de ya las prácticas las tienes interiorizadas, los descubrimientos siguen, pero eso van a seguir, por supuesto, de y lo cognitivo, pues, está mucho más colocadito todo. Y, y sí, naturalmente seguiremos refinándonos, Eso es. todos.
Pero bien, bien, muy, ¿cómo te diría yo? Sobre todo eso como una cualidad que me ha gustado mucho de ti en todo este tiempo es que, pues eso, que muy alegremente te rindes te abres a la evidencia y estás a dejar lo que no ayude tanto o lo que no esté tan claro y, y muy bien, pues eso. Muchas La gracias. Muy bien. maestría va llegando con la experiencia. Claro. Pues lo dicho, José Luis, que muchísimas gracias por hacerlo tan fácil, la facilitación de ese maravilloso método y me siento súper honrada bueno, de que hayas llegado a mi vida, de que estés ahí y que me estés concediendo esa entrevista y de seguir caminando a tu lado en los refinamientos, en los del método, en los míos propios y muy feliz de compartir todo esto con el mundo ahora a través de todo yoga dinámico con Anaís, porque es la idea, o sea, no es cambiar, o sea, es como ir eso, evolucionando con vosotros, conmigo y compartiéndolo con el mundo, con todo el mundo, ahora sí, con todo el planeta. Muchísimas Sí, pues eso, estamos en ellos. gracias. Estamos en ello, estamos juntos y seguimos y ahora pues con todos estos acompañamientos que podemos hacer online con el mundo tiene también sus virtudes. Así que entre todos vamos a ir mimándonos, cuidándonos y floreciendo, digamos, em, tan plenamente como sea posible. Así que yo también te agradezco todo, tu, tu dedicación, tu amistad, tu apreciación y tu continuidad también. Y tu invitación a esto. Encontrarme contigo. Bueno, pues que tengas muy bonita tarde. Tú también y todos. Hasta luego.